A lo largo de 30 años, un sádico asesino en serie ha aterrorizado a familias en el estado de Oregón, en Estados Unidos. Lo particular de este horrible aniquilador de familias es que, aparte de estar libre, es un adorador de Satán, y al igual que el famoso asesino del Zodíaco, fue dejando multitud de crípticos en las numerosas escenas del crimen, y todos firmados con el nombre de Long Legs, piernas largas en español. Mi nombre es Aracne y hoy os voy a contar la sangrienta historia del misterioso Long Legs. Que sepamos hasta la fecha, Long Legs lleva a sus espaldas 11 familias masacradas, lo que suman un total de 38 asesinatos, al menos de los que tenemos constancia. Además que no cabe duda de su autoría, porque él mismo se la otorga en cada escena del crimen, dejando una carta con su firma, Long Legs. La primera familia que sufrió la ira de Long Legs fue la familia Applewhite, la cual estaba formada por Harlan y Patricia Applewhite y su hija Teresa de tan solo 9 añitos, los cuales los había cumplido el mismo día de los asesinatos. La decoración de su cumpleaños seguía colgada en la casa y la tarta estaba dentro de la nevera. Los Applewhite residían en Damasco, Oregón. Harlan, el padre, era contable y Patricia era ama de casa. Su hija Teresa, como he dicho, contaba con 9 años en el momento de los hechos. Nos situamos pues la noche del 14 de julio de 1966, la cual fue la noche de los asesinatos. La investigación estuvo a cargo del sheriff del condado de Clackamas, Roy Wicker, y en un primer momento dictaminó que se había tratado de un asesinato-suicidio perpetrado por el mismo Harlan. Teresa y su madre, Patricia, fueron asesinadas con un cuchillo de trinchar de 20 centímetros. El modus operandi que empleó con sus víctimas fue brutal, no solo con esta, sino con todas. A la madre la degolló y luego procedió a apuñalarla un total de 20 veces en el pecho y en el abdomen. La pequeña Teresa no correría esa suerte, ya que fue torturada y una vez muerta sus órganos fueron extraídos de su cuerpo, tal y como hacía el propio Jack el Destripador. Harlan, por su parte, contaba con un disparo en la cabeza con una escopeta del calibre 12. La teoría del sheriff Wicker parecía no estar desencaminada si no fuera porque en toda esta macabra estampa destacaba algo por encima de todo, y era una carta hallada pegada en la nevera. Esta carta estaba escrita en código con símbolos muy extraños, y la misma no coincidía con la letra de Harlan. Esta carta, a su vez, estaba firmada abajo con el nombre de Long Legs. Era lo único que no estaba en código. Los años pasaron y no pudieron resolver el código, así que catalogaron el caso como un asesinato-suicidio perpetrado por el propio Harlan. Tendrían que pasar años para limpiar el nombre de este pobre padre. La siguiente familia que fue masacrada fue la familia Clover, la cual estaba formada por Marsan Clover, su esposa Carol y su hija de 10 años Miranda. El 20 de junio de 1968, 2 años después de la masacre de la familia Applewhite, Long Legs volvió a actuar esta vez sobre los Clover. Esta escena del crimen era aún más sangrienta si cabe, hasta el punto que tuvieron que derribar la casa tras la investigación policial. Los asesinatos fueron igual de sangrientos que en el caso de la familia Applewhite, y el sheriff John Squires del condado de Umatilla, al cargo de la investigación, los catalogó como asesinato y suicidio. Las culpas de nuevo recayeron en la figura del padre. Lo que sí se diferenciaba de la primera escena del crimen era que esta vez había un pentagrama satánico con el número de la bestia, el 666, dibujado con sangre, la misma sangre de las víctimas. Hay que mencionar que en el mismo caso que la familia Applewhite, los Clover también eran católicos y asistían a la iglesia con regularidad. En la nevera, de nuevo, encontraron otra carta escrita en código y firmada con el nombre de Long Legs. Tened en cuenta que estos son los años 60 y no hay comunicación entre comisarías, ni tampoco contaban con una base de datos informatizada, así que tardaron muchos años en relacionar ambos crímenes. Long Legs volvió a actuar y esta vez le tocó a la familia Pendergast, la cual estaba formada por Thomas, su mujer Loretta y sus 2 hijas Rhonda y Louise, de 10 y 9 años respectivamente en el momento de los hechos. Nos tenemos que trasladar pues al 9 de agosto de 1969, un año tras el asesinato de la familia Clover y 3 años de la familia Applewhite. Esta vez la investigación estuvo al cargo del sheriff del condado de Deschutes, Scott Wampler.
La escena del crimen era igual de sangrienta que las 2 ocasiones anteriores. La esposa y las niñas habían sido asesinadas con un cuchillo de carnicero hasta el punto de decapitarlas. Se creyó que Thomas, tras el asesinato de su familia, fue al garaje donde se disparó en la cabeza con una escopeta Remington modelo 1100 del calibre 12. La casa estaba llena de pentagramas dibujados con sangre de las víctimas, al igual que en la casa de los Clover, y también se halló una carta en un sobre rosa en la nevera, escrita en el mismo código que las anteriores y firmada con el nombre de Longlegs. Lo curioso de este caso es que la empleada de Thomas, Arlene Stanhouse, mencionó que días antes de la masacre, Thomas estaba actuando de una forma extraña, estaba nervioso y murmuraba continuamente que su hija menor de 9 años, Louise, no era en realidad su hija. Al igual que con las otras 2 masacres, nadie relacionó los crímenes y quedó como un asesinato-suicidio por parte del padre hasta años después. La noche del 18 de abril de 1970 le tocó el turno a la familia Wormwood. Lester Wormwood llamó a las autoridades denunciando que había encontrado a su hermano Curtis y a toda su familia asesinada en su casa. Cuando acudió la policía de la ciudad de Gaylord, no dieron crédito a la escena tan sangrienta con la que se toparon. Curtis Wormwood, un técnico de la División de Gestión de Residuos, y su mujer Eugene, enfermera del hospital de Grosvenor, llevaban 15 años casados y tenían 3 hijas en común: Julia, de 14 años, Patricia, de 11 y Cynthia, de 9 años. Las escenas del crimen eran iguales a las anteriormente mencionadas, así como el modus operandi: mujer e hijas asesinadas con un cuchillo de trinchar y Curtis, el padre, muerto por un disparo en la cabeza. Las paredes estaban cubiertas de pentagramas y del número 666 estaba dibujado en el suelo. De igual manera, se halló una carta en la nevera escrita en código y firmada por el nombre de Longlegs. Las autoridades pensaron que podría haber sido el propio asesino del Zodíaco, pero no cuadraba con su modus operandi ni con su área de actuación, así que pronto descartaron esa idea y de nuevo se culpó al padre de la familia. Lester Wormwood, hermano de Curtis y la persona a quien encontró los cuerpos, no pudo aguantar lo sucedido y se quitó la vida 6 meses después. Aun después de tantos años, la policía seguía sin relacionar los casos de las familias y los asesinatos siguieron y siguieron. El 12 de marzo de 1971, la policía acudió a la casa de la familia Hess, tras la llamada de preocupación del supervisor de Eldridge Hess, quien era controlador aéreo, y el día anterior no había acudido a trabajar y tampoco contestaba a las llamadas. Cuando la policía llegó a su puerta, lo primero que vieron fue un triángulo invertido grabado en la madera de la puerta principal, la cual estaba entreabierta. Desde el interior emanaba un olor muy desagradable producto de la descomposición de los cuerpos, aunque tan solo llevaban un día fallecidos. En la casa hallaron los cuerpos de Ruberta, esposa de Eldridge, y su hija Mary Kathleen, de 9 años, ambas apuñaladas con un cuchillo dentado largo. Ruberta había sido golpeada previamente a su asesinato en la cara hasta el punto de desfigurarle el rostro, pero de nuevo la peor parte la sufrió la pequeña Mary, quien fue hallada con las manos y los pies cortados. Ambas fueron halladas en el sótano de la casa. Por su parte, Eldridge fue hallado en el dormitorio principal con una herida mortal autoinfligida con el mismo cuchillo. Encontraron incluso al periquito de la familia decapitado en su jaula. Aparte del triángulo invertido tallado en la puerta principal, encontraron también el número 666 grabado en la puerta trasera y la habitual carta pegada a la nevera, la cual estaba escrita en código y firmada por Longlegs. Lo curioso de este caso es que varios vecinos vieron rondar a un hombre muy alto de pelo largo, pero no hicieron caso a estos testimonios y dictaminaron un asesinato-suicidio. El 17 de noviembre de 1972, un vendedor ambulante dio la voz de alarma al descubrir los cuerpos de la familia Angstrom, la cual estaba formada por Warren y Vivian Angstrom y su hija Polly, de 9 años. Vivian fue asesinada con un cuchillo de deshuesar que sobresalía de su estómago. De nuevo, la que sufrió la peor parte fue la niña, Polly, pues fue apuñalada más de 40 veces con un cuchillo de 12 pulgadas y posteriormente le desfiguraron el rostro con un pelador de patatas. Warren se había sacado los ojos con un destornillador y posteriormente se cortó las muñecas. Las paredes de la casa estaban decoradas con triángulos invertidos. Y en la mesita de noche de la habitación principal encontraron el libro The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, abierto por la página 187. Al igual que en los crímenes anteriores, encontraron la carta pegada a la nevera, escrita en símbolos y firmados por Longlegs.
La familia de los Armstrong mencionó que durante algunas noches anteriores a los asesinatos vio un camión de mudanzas amarillo rondar y dar vueltas por la calle y pensó que le parecía extraño, ya que nadie hace mudanza a esas horas. Pero de nuevo, la masacre fue catalogado como un asesinato-suicidio por parte del padre de la familia. Nos trasladamos al 19 de agosto de 1974 a Hemlock, en Oregon también. Los servicios de protección infantil fueron los que dieron la voz de alarma, ya que las hijas del matrimonio Weir llevaban varios días sin acudir al colegio y no contestaban a las llamadas por parte del centro. Así que en una visita rutinaria para comprobar la integridad de las menores, acudieron al hogar de la familia Weir y se encontraron con toda la macabra escena. Enseguida notificaron a la policía y cuando acudieron encontraron a Ethel Weir, de 32 años, en el baño con 66 puñaladas en el cuerpo. Sus hijas Verónica y Rosemary, de 12 y 9 años, fueron encontradas en la sala de estar y ambas habían fallecido debido a las heridas de arma blanca. Jasper Weir, de 36, se había quitado la vida. En su mesita de noche, y al igual que con el caso de la familia Armstrong, encontraron un ejemplar del libro Magic and Religion, abierto por la página esta vez 226. En la puerta de la nevera, y al igual que con todos los casos anteriores, descubrieron otro mensaje en código firmado por Longlegs. Tras los asesinatos de la familia Weir hubo un parón de 10 años. No hubo ninguna masacre más, ni códigos o cartas, ni nada por el estilo. El FBI se hizo cargo de la investigación en 1985 y fueron los que relacionaron los casos unos con otros. Pero había que tener en cuenta que ahora eran casos fríos, hacía más de 10 años de aquellos asesinatos y no tenían ninguna pista nueva. Los nuevos análisis realizados en 1986 confirmaron que no se hallaron huellas ajenas a los pertenecientes de las familias en ninguna de las casas, pero al mismo tiempo determinaron que ninguna de las cartas había sido escrita por ninguno de los integrantes de esas familias, y sin duda había correlación entre ellas, ya que eran los mismos caracteres extraños y la misma firma, Longlegs. Tras un parón de 13 años, el 17 de octubre de 1987 en la ciudad de Crowley, la oficina del sheriff del condado recibió una llamada ya que habían descubierto los cuerpos de la familia Bannister. Frances Bannister fue apaleada hasta la muerte con un martillo de bola y fue encontrada en la cocina de su casa. Su hija Verónica, de 11 años, sufrió el mismo ataque en su dormitorio y su padre Reginald fue encontrado en el garaje con una herida de bala en la cabeza de un disparo autoinfligido con una escopeta de calibre 12. De nuevo, en la nevera encontraron otra carta escrita en código y firmada por Longlegs. Según comentó el FBI, el modus operandi en este caso había cambiado, ya que se usó un martillo, cosa que antes no se había usado, pero nada más pudieron sacar en claro. Tras esta nueva masacre, los crímenes se volvieron a repetir el 12 de febrero de 1989 y esta vez le tocó a la familia Gladys, formada por Edward Gladys, su mujer Ramona y su hija Valerie, de 13 años. El caso de esta familia es uno de los más sangrientos. A Valerie le habían atacado con un cuchillo de trinchar y la habían decapitado. A su madre Ramona la habían asesinado con unas tijeras de cocina que aún permanecían dentro del cuerpo. Y por último, Edgar, el padre de familia, se suicidó con el mismo cuchillo de trinchar. Como es habitual, encontraron una carta adherida a la nevera con un mensaje escrito en código y firmado por Longlegs. En la escena del crimen no encontraron la presencia de ninguna persona ajena a la familia, ni huellas de pisada entre tanta sangre, ni huellas dactilares, ni fibras, nada. Lo único que destacaron fue el testimonio de algunos vecinos que aseguraron ver una camioneta blanca con paneles de imitación de madera de color marrón aparcada delante de la casa de la familia Gladys. Según un vecino, parecía un modelo como de los años 70. Y llegamos por fin a la última familia, la familia Horn, el 14 de noviembre de 1992 en Truthdale. Curtis Horn, un profesor de escritura creativa, decapitando a su esposa Teresa y posteriormente ahogó a sus dos hijas, Mary, de 12 años, y Caitlin, de 9 años, en la bañera, para posteriormente quitarse la vida en el garaje de la casa con un disparo en la cabeza con un revólver. Encontraron un cuchillo de 20 centímetros cerca del cuerpo de Teresa y las acometidas habían sido realizadas con tanta fuerza que el mango se desprendió del mismo. Los cuerpos fueron hallados 4 días después de los hechos y hay que mencionar que estaban preparando la fiesta de cumpleaños de la pequeña Mary. Al igual que todas las veces anteriores, encontraron una carta rosa en la nevera escrita en código y firmada por Longlegs.
Cuando el FBI cogió las riendas del caso en 1985, decidieron dar publicidad al mismo con la esperanza de poder encontrar algún testimonio o testigo. El mismo FBI instaló una línea directa con ellos para todas aquellas personas que pudieran aportar cualquier información con el mismo. Asimismo, ofrecieron una recompensa de $250,000 por cualquier información que condujera a la detención del culpable. El FBI interrogó a más de 900 sospechosos, pero entre todos estos sobre todo destacan dos, que son los siguientes. Wayne Allen Stamp, un vagabundo de 26 años, quien era un delincuente habitual cometiendo agresiones a niñas pequeñas entre 1981 y 1985. Trabajaba como manitas para muchas familias y poseía un vehículo blanco similar a las descripciones aportadas por los vecinos en el caso de la familia Gladys. Wayne fue detenido en octubre del 85, pero sin pruebas fue liberado unos días después. Poco después de su liberación intentó secuestrar a punta de pistola a un adolescente. Finalmente fue descartado oficialmente como sospechoso. El segundo sospechoso era Orel Rinsch. En el momento de los asesinatos de la familia Bannister, Orel trabajaba como vendedor de helados en la zona. Fue arrestado por el asesinato de 4 niñas ocurridos entre 1967 y 1971, pero finalmente descartado. Se dice que estaba obsesionado con los códigos y con las cifras. Se describía como adorador del diablo e incluso había intentado establecer un culto satánico en Oregón durante las décadas de 1960 y 1970. Oficialmente nunca fue acusado por los asesinatos de estas familias y negó estar implicado en los mismos. Finalmente, su cuerpo fue hallado en una alcantarilla a las afueras de Portland a finales de 1992. La causa de la muerte fue un fuerte traumatismo en la cabeza y su asesino es desconocido. Hay que mencionar que las familias tenían numerosas coincidencias entre sí. Si bien es cierto que no se conocían de nada, todas, por ejemplo, pertenecían al estado de Oregón y curiosamente todas eran familias católicas, teniendo en cuenta que tan solo el 14% de la población de este estado se identifican como católicos. A su vez, todas las familias tenían niñas, pero no niños, y la gran mayoría eran de 9 años. También sus cumpleaños habían sido muy próximos a sus asesinatos y la nota que dejaba en la nevera, la famosa nota escrita en código, era una felicitación de cumpleaños, era una postal. Se encontró un objeto en las casas de varias víctimas, de todas las víctimas de hecho, que era un piano rojo de juguete, el mismo piano en todas y que pertenecía a las niñas fallecidas. También encontraron un pelaje blanco de algún animal, como de un gato o un conejo, en varias escenas del crimen. Todas las armas usadas en los asesinatos pertenecían a las propias familias: cuchillos de cocinas, herramientas de caja de herramientas y armas de fuego legalmente registradas por ellos. Actualmente no hay ningún sospechoso, todavía no han descifrado ningún código y Longlegs sigue en libertad. La información que he obtenido sobre este caso ha sido a través de una página web que la escribe un misterioso escritor, llamémoslo así, que dice o asegura ser que tiene un contacto en las fuerzas del orden y han sido los que les han dado el privilegio de acceder a los expedientes de los casos. Ha obtenido todo lo que ha podido con su acceso limitado. De hecho, en esta página web aporta fotos de las escenas de los crímenes con las víctimas presentes y todo. Al final de esta página web hay una serie que se llama Columna del Lector, ¿no?, que puede participar con preguntas para hacer los debates y hacer las suposiciones referente al caso. Le realizan numerosas preguntas, como por ejemplo la información de los pianos rojos que eran de las víctimas de estos asesinatos, de las niñas de estas casas. La mencionan en estos comentarios, ¿no? Le preguntan si había algún objeto en común entre unas casas y otras, y él menciona que aparte de la tarjeta de la nevera, era este piano rojo de juguete. También, por ejemplo, es aquí donde mencionan el hecho de que les llama la atención de que todas las familias fueran religiosas, fueran católicas, no solo religiosas. Y es que, como he mencionado antes, tan solo el 14% de la población de Oregón es católico. Entonces sí, es extraño porque no es una religión
que sea muy numerosa en este estado, ¿no? La cuestión es que todos van aportando sus ideas, hay algunas realmente interesantes, hay otras que son un poco demasiado exageradas o imaginativas, ¿no? Pero lo que llama realmente la atención es una pregunta que le realizan, de hecho es la última pregunta que está presente en esta página web, y es que una tal Laurel Lai, que por cierto no sé si es determinante, pero Lai en inglés significa mentira, dice: lo único que pregunto es ¿quién eres? No tenemos un nombre ni nada. Entiendo si deseas permanecer en anónimo para fines en línea, pero me siento muy rara de que sepas todo esto y no des tu nombre. Y es cierto, yo no me había dado cuenta de que en ningún momento ha mencionado su nombre como escritor en toda esta página web, ¿no? En ningún momento, no me había dado cuenta ni me había percatado hasta que leí esta última pregunta. A lo que este misterioso escritor, por llamarlo de alguna manera, le responde lo siguiente: solo soy amigo de un amigo de un amigo, y este amigo quiere que me quede. Y así es lo último que está escrito en esta página web, que es la única página en la que aporta realmente información sobre estos crímenes ocurridos por Longlegs, con, ya digo, fotos y absolutamente todos los detalles que únicamente podrían saberlos alguien dentro de la investigación o el propio asesino Longlegs. Y hasta aquí el caso de Longlegs. Comentaros que el 2 de agosto se estrena la película de Longlegs, que relatará todo el caso con todos los asesinatos, con la investigación. Es una película escrita y dirigida por Oz Perkins y está protagonizada por Maike Monroe y Nicolas Cage, quienes por cierto también produjeron la película a través de Saturn Films. La verdad es que tiene una pinta increíble. He visto el tráiler, os lo prometo, pone los pelos de punta. Promete ser la película de terror del año. Es una de esas películas de terror, ¿me entendéis? No os la perdáis porque de verdad que va a ser una pasada. Yo sin duda no me la voy a perder. Y bueno, hasta aquí todo el caso de Longlegs. Espero que os haya parecido interesante. Mi nombre es Aracne y hasta la próxima.